levantar este día. Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obre de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 6 de mayo 2017. Estamos con el Salmo 68, todavía la victoria de ver a Dios actuar. El Dios del Sinaí y del santuario, al músico principal, Salmo de David, cántico, así dice el título. Este salmo nos muestra al todopoderoso Dios actuando y en particular actuando a favor de su pueblo. Hemos hablado en los anteriores devocionales de la victoria, que significa conocerle, experimentarle y conocer su poder. De alguna manera hemos dicho la misma enseñanza de diversas formas. Podríamos decirlo en resumen diciendo lo siguiente: Dios es nuestra victoria. Punto. Con eso decimos todos los puntos, todas las enseñanzas que hemos visto antes. Así que he aquí una manera más de decir la misma cosa, pero recreándola y gozándonos en la enseñanza. Digámoslo ahora de esta manera: la auténtica victoria de la vida consiste en experimentar la presencia de Dios. Dicen así los versículos 15 hasta el versículo 16. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto en el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Es una metáfora linda. El monte donde Dios se manifestaba al pueblo hebreo, dice el salmista, como si los demás montes lo envidiaran y le dijeran: oye, ¿por qué eres tan grande? O qué suertudo, o algo así. Le dice: montes, ¿por qué ven a este monte, el monte de Dios? La palabra habitará, que aparece aquí, es una palabra que podría traducirse también tabernaculizará. Digamos que la palabra tabernáculo se hace como verbo y se utiliza para decir tabernaculizar o habitar. Y se relaciona con aquel templo móvil, aquella especie de carpa desarmable que se llevaba de un lado a otro y que manifestaba la presencia de Dios. Era una nube, la presencia de Dios, el Shekinah, era una nube que se mostraba, que se hacía presente alrededor del tabernáculo o en el tabernáculo. El pueblo entero de los judíos se espantaba, se iban corriendo, y solo Moisés permanecía ahí en la nube. Y luego, cuando salía Moisés de haber hablado con Dios, su rostro manifestaba los rasgos de la presencia de Dios en su vida, y brillaba tanto que los hebreos le echaban una cobija, un manto encima, le decía: tápate porque nos encandilas, y entre otras cosas tenían miedo. Esto le pasa muy a menudo a mucha gente el día de hoy. Tienen miedo a las cosas espirituales, temen a las cosas que no entienden y especialmente a las que no pueden controlar. Sin embargo, el Salmo otra vez nos ayuda a entender que el éxito de la vida, la victoria real, es experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra existencia. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, cuando el Señor trata de dar aliento a sus discípulos con promesas tan hermosas como estas, les leo algunas de las promesas: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No es hermosa esta promesa? Es Juan 14, versículos 1 al 4. Y luego el versículo 6 dice, el más famoso versículo de este pasaje: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. El Señor, pese a su propósito de enseñanza, enfrentó las preguntas de sus discípulos confundidos, y la verdad es que fueron preguntas, algunas de ellas llenas de ignorancia o de necedad. ¿Cuál es el camino?, le dijo uno de sus discípulos cuando Jesús dijo: yo soy el camino después. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: yo soy el Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Para todas las preguntas tuvo una respuesta, pero hubo una pregunta muy interesante, la de Judas Tadeo, no el Iscariote, sino Judas Tadeo. Leamos su pregunta y la respuesta del Señor también. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy, ya no os la doy como el mundo la da, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sigue dando promesas y aliento el Señor. Juan 14, 22 al 27. Permítame parafrasear la pregunta de Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo. Es como si hubiera preguntado esto: Señor, ¿por qué te manifiestas a nosotros, pocos y mal armados? Tú debes manifestarte al mundo entero, no a un grupo insignificante de hombres como nosotros. La mentalidad de Judas es la de un empresario o un promotor artístico que busca el éxito numérico. Es como si le dijera: Señor, tú mereces ser escuchado por todo el mundo. ¿Qué tal que rentamos el circo romano y juntamos a miles de personas para que les hables? ¿Qué tal que repartimos volantes con tu foto resucitando a un muerto? ¿Por qué no hacemos figuritas tuyas y las vendemos? Y la respuesta del Señor es extraordinaria y la enseñanza que nos deja importantísima. Es como si le dijera el Señor: el que me ama, bueno, leamos primero como dice el texto y luego la parafraseo. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Juan 14, 23 a 25, pero permítanme parafrasearlo también como lo hice con la palabra de Judas. Judas, ser mi discípulo es un asunto sencillo. El que me ama, el que cree en mí, me sigue y se convierte en mi discípulo, vive los mandamientos de la palabra y Dios le ama y experimenta nuestra presencia. Viviremos en Él, lo convertiremos en el tabernáculo, algo así como un templo viviente. En cambio, el que no me ama no vivirá la palabra, es decir, no hará la voluntad de Dios aunque le obliguen a ir al templo, aunque lo convenzan de tener una religión, aunque lo emocionen con experiencias religiosas, porque la clave no es juntar mucha gente, Judas, ni hacer mucho escándalo, dar show y hacer declaraciones. La clave es que cada uno de ustedes experimente la presencia de la Trinidad en sus vidas. Mi Padre, yo, el Espíritu Santo, habitando sus vidas. Y hermanos míos, esta es la victoria de la vida. Recuerdo a un amigo mío de la primaria, era un tipo a todo dar, muy inteligente, pero ciertamente era tremendo de travieso, irresponsable y irrespetuoso con las maestras, que por cierto eran monjitas católicas. Entre paréntesis, yo estudié toda mi primaria en una escuela católica. Fui católico, fui acólito o monaguillo y catequista, enseñé a otros el catecismo. De hecho, quería ser sacerdote de las órdenes monasteriales. Agradezco a toda esa gente que me acercó a Dios y sembró en mí el amor verdadero de Jesús y la búsqueda de la verdad. Otro día les contaré cómo me encontré finalmente con Jesús. Pero volviendo a mi amigo, era tremendo. Un día hizo una de las suyas y la madre o maestra le dijo: Jesús, pa' colmo se llamaba Jesús, mi amigo. Le dijo: Jesús, sálgase del salón y no regrese si no viene con usted su papá. Jesús se levantó, tomó su mochila de útiles y se enfiló a la puerta. La maestra le dijo con autoridad: ¿entendió? Y Chucho, así le decíamos, visiblemente conmovido, dijo: sí, maestra, solo que tengo como 8 años que no lo veo y usted quiere que lo traiga mañana, no se va a poder. Hubo un silencio sepulcral en el salón. Yo más bien me quería reír porque pensé que se trataba de una de esas bromas que sabía hacer. Pero no era así. Aquello que dijo era cierto. Cuando apenas tenía 2 años, su padre los había abandonado a él, sus hermanos y su mamá, y no lo veía desde entonces. Perdonen que use a mi amigo Chucho como ejemplo, pero él tenía una desgracia. Su padre no estaba en casa. Pero les tengo magníficas noticias. Nuestro Padre sí está en casa. De hecho, nuestro Padre ha hecho de nosotros su casa. Somos su tabernáculo. Nos habita, nos acompaña y eso hace una gran diferencia en nuestra vida. Experimentemos su presencia. Hablemos con Él, refugiémonos en Él, confiemos en Él, enfrentemos la vida con Él. Y en segundo lugar, la auténtica victoria de la vida consiste en conocer su poder. Es la misma enseñanza, pero dicha de otra manera. La auténtica victoria de la vida consiste en conocer su poder. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. En esta parte se exalta el poder de Dios, pero no solo para defender a su pueblo, sino para dar su merecido a los que se oponen a su pueblo. ¿Recuerdan la historia del hermanito anciano que estuvo a punto de ser asesinado por una pandilla de jóvenes delincuentes? Se las he contado. Estaban asaltándolo, le habían quitado ya su cartera, su reloj,
Y entonces él dijo, jóvenes, ¿por qué hacen esto? Eran jóvenes drogadictos y pandilleros. Dijo, ¿por qué hacen esto? No sean malos. ¿Qué daño les he hecho yo? Pero está bien, quédense con mi dinero y mi reloj, pero permítanme una cosa. Si me van a matar, permítanme orar primero para prepararme. Y el jefe de la pandilla dijo, deja a este viejo loco, entre palabrotas, decía, déjalo que ore. Y el ancianito oró y dijo, Señor, si ya me quieres en el cielo, permite que esos jóvenes me quiten la vida y ahí te voy. Pero si no me quieres en el cielo, dame la fuerza de Sansón para que le diste para vencer a los filisteos. Dame la fuerza de David y la puntería que le diste para matar a Goliat. Y déjame defenderme de estos muchachos, si no me quieres en el cielo, para yo darles a ellos su merecido. Amén. Y cuando dijo amén ya no había nadie alrededor de él y su cartera y su reloj estaban allí en el suelo. Eso sí, esa autoridad con la que oró. Estoy seguro que la autoridad la seguridad con la que se sintió los hizo correr y por supuesto el poder de Dios. Ahora, hermanos míos, la lógica es muy sencilla. Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios nos ama y sabemos que nos ha dado promesas de que peleará por nosotros. Entonces, ¿por qué cuando oramos, cuando ponemos todo en sus manos, nos levantamos como temerosos en zozobra? Si ya hemos hablado con Él, hemos puesto todo en sus manos? Recordemos una sola de las miles de promesas que la Biblia dice para nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:31 al 32. Oiga, si nos dio a su Hijo, ¿no nos dará victoria? ¿No nos defenderá? Por eso no debemos constituirnos en enemigos de ningún hijo de Dios, porque Dios lo defenderá. Cuidado con eso. Si somos hijos de Dios, seguidores de Jesucristo, pongamos atención y conoceremos su poderío. Soy pastor, dirijo una iglesia, eso es un gran privilegio, es una experiencia maravillosa que trato de realizar con pasión, con temor y temblor, pero también con fe y con la conciencia de que no soy digno, no soy capaz y no es fácil esto. Pero el Señor me ha enseñado que Él puede escribir historias maravillosas con lápices corrientes. Me ha enseñado que no necesito defenderme a mí mismo, que Él lo hará y será contundente. Si creo que es todopoderoso, si creo que me ama, si creo que me ha llamado a realizar una tarea que realizo, si sé que me ha hecho muchas promesas, ¿con qué lógica puedo orar para poner en sus manos mi vida y después me levanto tembloroso, desconfiado, lleno de zozobra? No, no podría actuar así. Si Él es quien es, si Él es quien sé que es, le pongo mi vida en sus manos y después me levanto a seguir porque sé que Él me permitirá una vez más, como muchas otras veces lo ha hecho, me permitirá una vez más ver su poder manifestado en mi vida y alrededor de mi vida y que se agarren los enemigos. Eso puede decir usted y puede decir cualquier cristiano, porque meterse con un hijo de Dios es peligroso. Experimentemos la victoria de su presencia y las muestras de su poder en nuestra vida. Y usted y yo jamás deberíamos ponernos a luchar o pelear contra un hijo de Dios, porque Dios lo defiende. Veamos el poder de Dios actuar, experimentemos su presencia y experimentemos la victoria de la vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.